Veamos unos ejemplos en los cuales se aplican los resultados que hemos obtenido a partir de las fórmulas de Fresnel. Vamos a ver el primer ejemplo, va a ser el siguiente. En la frontera de un dieléctrico transparente, con índice de refracción N1, cae desde el aire una onda polarizada plana. Formando, formando el ángulo de Brewster y nos piden determinar los coeficientes de reflexión. Sí, y aquí vamos a tener dos casos. El caso A, la onda incidente está o es S polarizada. Y la segunda va a ser prácticamente lo mismo, pero ya no va a ser S polarizada, sino que va a ser P polarizada. Muy bien, entonces eso es lo que nos piden. Vamos a ver, ¿qué datos tenemos? Tenemos en primer lugar nosotros de que el N1, a ver, aquí es N simplemente, porque solo hay uno. El N1 vamos a nosotros considerar que es igual a 1 porque es el aire. El N2 es el ángulo. Vamos a considerar ángulos pequeños, ¿está claro? Vamos a considerar ángulos pequeños. Y esto es igual a el ángulo de Brewster. Entonces, ¿qué es lo que nos piden? Nos van a pedir, según el caso, el rho paralelo o el rho perpendicular. ¿Está bien? Los coeficientes de reflexión. Este va a ser el caso A y este va a ser el caso B. No, al revés. Este es B y este es A. Bien. Veamos el caso A. La onda es S polarizada. ¿Está bien? La onda es S polarizada. Entonces, si la onda es S polarizada, tenemos de que la luz, el vector de luz, el vector E de esta onda incidente es perpendicular al plano de incidencia. Entonces, nosotros vamos a tener, y aquí recordamos las fórmulas que teníamos, si es, vamos a tener este que está acá. ¿Está bien? Lo copio simplemente. Disculpen. Entonces nosotros vamos a tener esto que está acá. Esto es lo que nos están pidiendo. Muy bien. Ahora, esto va a ser igual al seno cuadrado
de teta prima menos teta 2 prima. ¿Por qué? Porque nos dice que forma el ángulo de Brewster. Si forma el ángulo de Brewster, esto es igual a 0 o 90 epimedios. Y el seno de epimedios es igual a 1. Por eso es que nosotros tenemos este resultado. Luego, nosotros vamos a tener lo siguiente. De la definición de ángulo de Brewster. Y a ver, vamos a ver dónde podemos encontrar una definición del ángulo de Brewster. ¿Dónde estaba aquí? Disculpen. Nosotros tenemos esto. ¿Está bien? De esta, nosotros vamos a tener lo siguiente. A ver. Teniendo en cuenta estas relaciones de que el N1 es 1, tenemos el arco tangente de N2. Vamos a tener nosotros aquí, a ver, voy a despejarlo, tengo tangente de este teta, que es el ángulo incidente. Esto es igual a N y esto es igual a seno de teta prima coseno de teta prima. Podemos nosotros escribir lo siguiente, de que el seno de teta prima sobre el coseno es igual a n. Entonces, aquí nosotros vamos a tener lo siguiente. Además, nosotros tenemos de que el seno de teta prima es igual al n seno de teta 2 prima. Todo esto lo obtenemos de la definición de ángulo de Brewster. Entonces, una vez que tenemos estos dos, esto nosotros podemos resolverlo y vamos a tener lo siguiente. Resolviendo, obtenemos que el seno de teta prima es igual a n sobre raíz cuadrada de 1 más n al cuadrado. El seno de teta 2 prima es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 1 más n al cuadrado. De aquí tenemos que el teta prima es igual al arco seno de n sobre la raíz cuadrada de 1 más n al cuadrado. Y de aquí obtenemos de que el teta 2 prima es igual al arco seno de 1 sobre raíz cuadrada de 1 más n al cuadrado. Entonces, una vez de que nosotros tenemos ya estos teta primas y teta 2 prima, podemos reemplazarlo aquí y podemos hallar el ángulo. ¿Está bien? Entonces voy a ponerle aquí un asterisco. Voy a decir lo siguiente. Reemplazando en esa expresión con asterisco, nosotros vamos a tener lo siguiente. Un momentito. Bueno, creo que ahí nomás hallamos este de acá. ¿Está bien? Ahora, adicionalmente, sabemos, en este caso, de que el otro es igual a 0. ¿Está bien? Esto es igual a 0. ¿Por qué? Porque es el ángulo de Brewster. Eso es lo que nosotros tenemos en este caso. Vamos a ver el caso B. El caso B. En este caso, nosotros tenemos que esto es igual a 0 y el ρ paralelo
va a ser igual a tangente al cuadrado de teta prima menos teta 2 prima sobre tangente al cuadrado de teta prima más teta 2 prima, y por definición del ángulo de Brewster esto es igual a 0. ¿Está bien? En este caso no hay ningún tipo de reflexión. Aquí hay ausencia total de reflexión. No hay ningún tipo de reflexión. Jóvenes, ¿quedó entendido este ejemplo? ¿Alguna pregunta? Si no hay preguntas, vamos con el segundo ejemplo. Una luz reflejada de la superficie de un vidrio está completamente polarizada. Está completamente polarizada. Nos piden hallar el índice de refracción si el ángulo de refracción es 30 grados. Entonces, ¿qué tenemos nosotros de datos? El único dato así directo que tenemos es de que teta 2' es igual a 30 grados y nos piden el ángulo de refracción. No nos piden más, no nos dan más. ¿Qué es lo que podemos hacer, jóvenes? ¿Tienen alguna idea? Si tenemos de que una luz se refleja de una superficie y está completamente polarizada, significa de que tiene una orientación específica. La única forma que eso suceda, teniendo en cuenta que una luz cualquiera, cuando incide sobre una superficie, se refleja, si esta, para que esté completamente, ¿cómo se llama?, polarizada, significa que solamente va a tener una de las componentes, la otra no. Entonces, dado que aquí solamente voy a tener una componente y no la otra, una luz natural, puedo ponerla como superposición de una paralela al plano y una perpendicular al plano, significa que el ángulo de incidencia tiene que ser el ángulo de Brewster. Una forma de lograr luces completamente polarizadas es hacerlas incidir formando el ángulo de Brewster. Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente. Por la ley de Snell, sabemos que el índice de refracción va a ser igual a seno de teta sobre seno de teta 2'. Luego, esto va a ser igual al seno del ángulo de Brewster, porque va a ser el ángulo de incidencia, seno de teta 2'. Esto va a ser igual al seno de 90 grados menos teta 2', por definición de ángulo de Brewster, seno de teta 2'. Listo, aquí reemplazamos los datos. Seno de 60 grados sobre seno de 30 grados. Significa
que nosotros tenemos de que el n es igual a, aquí tengo raíz de 3 sobre 2, un medio, simplemente es igual a la raíz de 3. Significa de que este ángulo de refracción es aproximadamente 1,73. Jóvenes, ¿quedó entendido el problema y la resolución? ¿Preguntas? Sí se entiende, profe. No entendí. Veamos un tercer, dígame. ¿Sí? No, que sí se entendió, profe. Ya, ok, gracias. Entonces, veamos un tercer ejemplo que es una ampliación del anterior. Vamos a hacer lo siguiente. Hallar el ángulo que debe, a ver, voy a ponerlo así, que debe tener el Sol con el horizonte para que la luz reflejara en la superficie de un lago esté polarizada. Voy a ponerlo aquí lo más posible. Jóvenes, ¿por qué no puedo que esté completamente polarizada? Porque no puedo asegurar de que todos caigan con la misma, el mismo ángulo exactamente. ¿Está claro? Pero puedo hallar datos, ángulos aproximados. Entonces aquí tenemos nuestros datos. ¿Cuáles son? Primero, N1 es el aire. N2 es el agua, 1,33. El ángulo de incidencia, para que esté lo más polarizado posible, tiene que ser el ángulo de Brewster. Es el ángulo que debe formar con el horizonte. ¿Y qué es lo que nos piden? Bueno, nos van a pedir un ángulo phi. Ahorita les voy a explicar cuál es el ángulo phi. Aquí nosotros tenemos, digamos de que este es el lago. Tenemos por acá el Sol. Entonces viene la luz, supuestamente, este ángulo aquí que forma es el ángulo de Brewster. Este ángulo es el ángulo de Brewster. Y el ángulo que nos piden es este que está acá. ¿Está bien? Entonces, nosotros vamos a tener que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de Brewster y es igual a pi medios menos ese ángulo phi. Entonces, nosotros tenemos de que phi es igual a pi medios menos el ángulo de Brewster es igual a pi medios menos el arco tangente de N2 en este caso. Bien, esto no podemos resolverlo más que utilizando una calculadora y calcular este ángulo tangente. Una vez que nosotros cogemos una calculadora y hacemos el cálculo, vamos a hallar que este ángulo es aproximadamente 36 grados con 56 minutos. Eso es lo que nosotros tenemos. Claro, podríamos nosotros coger la aproximación siguiente de que N2 es igual a 1,33 y podríamos decir de que eso es igual a 4 tercios
Y si es 4/3, entonces este ángulo es aproximadamente igual a 53 grados, por lo tanto esta diferencia es 37 grados. ¿Está claro? Este es el ángulo que sale realizando el cálculo de manera exacta. Jóvenes, ¿quedó entendido ya un uso práctico de este ángulo de Brewster? ¿Tienen alguna pregunta? Bien, jóvenes, si no hay preguntas, ahí quedamos el día de hoy con esto de los coeficientes de Fresnel. Muchas gracias.